Buenos días a todos. Qué gusto verlos por aquí, otra vez en clases con Blanca Almeida. El día de hoy, las enfermedades mentales. Las personas que participan en estas clases tenemos un chat y en ese chat todos se pueden unir. Les voy a poner aquí el teléfono de mi WhatsApp para que si desean unirse al chat, lo puedan hacer. ¿Cuál es la ventaja de unirse a este chat? Es que ahí, cada semana, la semana que vamos a tener las clases, publico el tema que se va a dar. Hacemos una pequeña encuesta para ver, bueno, pues qué tan interesados estamos en ese tema. Y después también doy la oportunidad de que ustedes manden sus preguntas, sus comentarios, sus testimonios previos a la clase. En la encuesta de esta semana, hablando de las enfermedades mentales, hubo un gran porcentaje de ustedes, 50 personas, votaron de que estarían muy interesados en conocer más acerca de las enfermedades mentales. Esto es una grata sorpresa. Muchas veces existen temas tabú, temas de los cuales no se hablan por alguna razón, por prejuicios sociales, en fin. Y las enfermedades mentales son una realidad. Y las enfermedades mentales son trastornos que afectan el pensamiento, las emociones, el comportamiento o una combinación de estos aspectos que van a interferir en la vida diaria de una persona. Pueden interferir en el comportamiento, desde cómo se levantan, en su estado de ánimo. Son condiciones médicas que van a afectar la forma en que las personas se sienten, piensan y actúan, y a menudo van a requerir tratamiento para tener un bienestar. El tratamiento puede ser junto con psicoterapia, con fármacos y para poderlos atender, el psiquiatra es quien puede dar un diagnóstico certero. Hay que abrirnos porque existen muchos mitos acerca de las enfermedades mentales. Algunos piensan pues que no son reales, que solo es una excusa para enfrentar los problemas. Y las enfermedades mentales son condiciones médicas reales y afectan el cerebro. Y estas están respaldadas por estudios científicos que muestran alteraciones en la química cerebral genética y factores ambientales que contribuyen a que aparezcan. Otro mito es que las personas con enfermedades mentales son peligrosas y violentas. Y pues no, la mayoría de las personas no lo son, sino más bien son víctimas muchas de violencia en lugar, porque son discriminadas, son como mal vistas. Solamente se sabe que una fracción de los crímenes violentos están relacionados con problemas de salud mental graves. También otro mito es que las enfermedades mentales solo afectan a personas débiles o que no pueden controlar sus emociones, como si fuera algo que solamente las personas débiles tienen. Y no, no son una señal de falta de carácter o de debilidad. Son trastornos complejos que pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su fuerza emocional o circunstancias. Mito otro es que los niños no van a presentar enfermedades mentales y que solamente son fases o comportamientos normales de la infancia. Los niños también pueden tener enfermedades mentales como la depresión, el TDAH, DDAH o la ansiedad. Y es importante detectarlo a una temprana edad y brindarles el tratamiento adecuado para poder prevenir complicaciones a largo plazo. Otro mito son que las personas que están locas van al psiquiatra o al psicólogo, y la realidad
es que ir al psiquiatra o al psicólogo no es estar loco, es buscar ayuda profesional para poder lidiar con estos problemas emocionales de estrés, ansiedad o dificultades en la vida diaria. Es un signo de salud mental querer tener un bienestar propio. Entonces, la información siempre nos va a dar poder para poder tomar, valga la redundancia, una buena decisión, estar informados, saber qué hacer, cómo poderlas detectar, cómo poder ser empáticos con las personas que las sufren, cómo no juzgar y también cómo de detectar en uno mismo cuando necesitamos esta ayuda. El día de hoy me complace muchísimo que esté con nosotros Julie. Ella nos va a dar su testimonio de cómo ha sido para ella tener esta enfermedad mental. Es valiente dar toda esta información y me gustaría, bueno, que escucharan atentamente y después, ya que ella haya platicado, su vivencia, cómo es para ella, cómo lo detectó, en fin, toda esta historia, que después hagamos las preguntas. Entonces, démosle la bienvenida a Julie. Julie, ¿qué tal? Buenos días. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si me escuchas bien. Sí, 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 te escucho muy bien. Escucho muy bien. Pues Julie, me complace darte la bienvenida. Y mi primera pregunta es, por qué es importante para ti que la gente tenga la información que tú nos vas a dar? Porque tarde o temprano vivimos cerca de alguien o nosotros mismos podemos tener una enfermedad mental. Ujú. Entonces, creo que es bueno que las personas tengan la información idónea para poder atenderse o para poder ayudar a alguien. Ok, muchas gracias. ¿Nos puedes platicar cómo es que, como un proceso, qué empezó a pasar contigo, cómo te diste cuenta? Un poquito que nos platiques la historia. Pues todo esto comenzó como a finales de 2021. Ujú, Empecé a sentir como que sobrepensaba mucho las cosas, me daba mucho miedo el pensar en el futuro, en si iba a lograr las cosas que tenía planeadas, me la pasaba llorando, todo me afectaba, me sentía muy triste, sentía que no podía continuar, a pesar de que sí estaba continuando, yo sentía que no lograba mucho. oh, Y, y pues ya a principios de 2022 digo, pues esto no es normal. eh, Creo que necesito ayuda y fue cuando empecé a tomar psicoterapia. ujú, Y, bueno, eh, la psicoterapia me ayudó en gran parte, pero todavía yo no podía controlar esto de sobrepensar las cosas, lo de los pensamientos futuros, en que sentía que todo estaba mal o que iba a pasar algo malo. Y fue cuando en mayo de ese mismo año me mandan pues a una cita con un psiquiatra porque pues ya no me podían brindar la ayuda de psicoterapia y necesitaba más un psiquiatra para que me ayudara a ver qué era lo que yo tenía. ujú. Ok. Y entonces acudiste con tu mamá al psiquiatra. Sí, sí, me hacen como las preguntas de inicio, que son como, bueno, estas pequeñas entrevistas que en realidad son como los estudios que ellos utilizan para detectar las enfermedades que tú tienes. Y Ujú, en eso me dicen que tengo trastorno de ansiedad generalizada y depresión clínica mayor. Me explican un poco sobre las enfermedades, pues por qué tenía yo esos pensamientos siempre como tan negativos o por qué sobrepensaba todo. Me explican un poco del tratamiento. Solo duré 2 semanas con ese tratamiento y fue cuando viene mi primer intento de suicidio, porque ujú, como sabemos,
el tratamiento psiquiátrico no es como el tratamiento físico, que quizás unas horas, unos días ya estás mejor. Tienen que pasar de 2 a 3 meses para empezar a ver resultados. Entonces, pues esa espera de que hagan efecto los medicamentos es muy tardada y pues es muy dura porque pues es algo que no tienes el control tú para poder sobrellevarlo y no entiendes por qué te pasó a ti. Ujú. Ok. Y entonces déjame hacer una pausa también, ¿no? Entonces, es importante de lo que ella va diciendo como para ir recapitulando, ¿no? O sea, cuando empezamos, vamos con un psicoterapeuta, ¿no? Y el psicoterapeuta sí tiene que haber un tiempo donde empecemos a tener esa mejora. Cuando empezamos a tener estos pensamientos que no se van, donde tenemos esta sensación de que no los podemos controlar, como que esos pensamientos obsesivos nos controlan a nosotros, ese es un signo de alarma, ese es un signo donde es necesario ir a un psiquiatra. ¿Ok? La psicoterapia, dice Julie, ayuda, ¿no? En el día con día, nos enseña a controlar los pensamientos, pero es esta sensación como que algo de fuera o algo más allá de mi control controla esos pensamientos donde no puedo dejar de pensar en esta parte negativa. ¿De acuerdo? Nada más estar. También algo muy importante que dice Julie es, cuando nosotros vamos al psiquiatra, no es inmediato, como ella dice, no es como tomarte una aspirina o un paracetamol y se te quita el dolor de cabeza, sino requieres de varios meses para que el medicamento empiece a funcionar. No siempre, y el medicamento sí se tiene que ir monitoreando con el psiquiatra. A veces no los primeros medicamentos no son los certeros, no es el adecuado y se tiene que ir llegando a la dosis adecuada y esa dosis también con el tiempo muchas veces se tiene que ir cambiando. ¿De acuerdo? Gracias, Julie. Ahora sí, te interrumpí. Entonces, ella estaba platicando, Julie, que tiene el primer intento de suicidio. Sí, bueno, pues también después de ese intento, pues mi familia, digamos, llega a tiempo para rescatarme. Intenté cortarme las venas y tomé muchas pastillas, pero por la misma adrenalina hizo que las pastillas no funcionaran, ¿no? Y me llevan al hospital, me vuelven a hacer como esta entrevista y resulta que también tengo trastorno límite de la personalidad. Entonces, aparte de que es difícil entender de qué son estas enfermedades o por qué te pasan, el proceso de adaptación a esta nueva persona que eres tú, lo que te está pasando, es, es muy fuerte porque, pues, te digo, no comprendes por qué te pasó a ti o siquiera por qué pasa, ¿no? O sea, no solamente a ti, sino en general. Ujú. Ok. Pues es pues, aunque muchas personas tengamos los mismos trastornos o las mismas enfermedades, no las vivimos de la misma manera. Entonces, cada uno, pues, somos cuerpos diferentes, somos diferentes, las vivimos de manera diferente y pues la adaptación en cada uno de nosotros es muy diferente. Ujú. Ok. Julie, ¿podrías explicar un poco más acerca del trastorno límite de la personalidad? Bueno, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que necesita ser monitoreado muy de cerca porque pues hay muchos síntomas, ¿no? Pues en esto la ansiedad, la depresión, que a veces se combina todo y suceden algunas crisis o desbordes de emociones de la nada, o sea, pueden ser que ocurran de la nada sin que tú estés haciendo algo, o sea, que vivas tu día a día y te suceda. Eh, Tienes estos pensamientos suicidas, pensamientos de que todo está mal, a veces codependencia,
a veces, las palpitaciones en el cuerpo, la taquicardia, la sudoración, los ataques de pánico o de ansiedad. Entonces, esto como tal no tiene cura, pero pues es un poco tratable, porque tampoco hay un medicamento como tal que ayude a controlarlo. Entonces, tienen que estar muy de cerca con su psiquiatra y probando muchos medicamentos, las dosis y también otra parte del proceso, pues es la psicoterapia, porque te ayudan a generar este otro pensamiento de que, ok, sí vas a pensar que todo está mal, pero también tienes este pensamiento de que quizás no todo está mal, quizás es tu mente que te está jugando mal, quizás tienes que tener como que estos dos pensamientos, ¿no? No solamente en lo malo, sino que también tienes que aprender a pensar en lo bueno, en aterrizarte en la realidad, en que en realidad tus pensamientos de que todo va a estar mal son ficticios, no son reales. Y la mayoría de esos pensamientos no van a pasar. Ujú, En- entonces, una parte de esto es el medicamento, otra parte es la psicoterapia y la otra parte eres tú, lo que tú haces para estar mejor. ujú, ok. Y conforme ha pasado el tiempo, o sea, no, otra cosa que te voy a preguntar. Entonces, ¿nos podrías hablar como un poco del plan de emergencia, o sea, para cómo tu familia te ha ayudado, cómo se unen para tener este plan como de contingencia cuando empieza a haber una crisis? Sí, bueno, primero, en mi caso, mi cuerpo me avisa que algo está por venir. Empiezan a salirme como unos moretones que no duelen ni nada, o sea, solamente sale. Y eso quiere decir que viene como que una crisis. Empiezo a ponerme como que más sensible y tengo un plan de seguridad porque cuando esas crisis vienen acompañadas de pensamientos de que ya no quiero estar aquí, que ya me quiero morir. Entonces, primero tengo que pensar que esos pensamientos no son reales, que no son de mí, que son de la crisis. Luego, pues tengo que hacer diferentes actividades para ir sobrepasando la crisis, como, no sé, cosas que me gusten hacer, como cocinar, hacerme mis uñas, platicar con mis amigos. Y si eso no funciona, tengo que decirle a mi mamá. Y si eso tampoco funciona, eh, tengo que acudir al hospital. Si siento que esta, este impulso sobre hacer alguna cosa que no está bien, que atente sobre mi salud, Ujú, pues es momento de ir al hospital y pues decir que estoy en crisis. ok, Ese es como que el plan de seguridad y todos los que tenemos esta enfermedad es con lo que debemos de contar. ok. Y, y cómo ha sido, o sea, para ti, tu familia, ¿no? Todos han tenido que aprender, ¿no? En qué consiste, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y sobre todo tener como este plan de seguridad para actuar. Algo que tú comentas que es muy importante, que creo que las personas que nos escuchan sepan, es que las crisis vienen de la nada. No necesariamente tienes que haber pasado por un momento que te haya algún momento traumático para que surjan. ¿Es así? Sí, es así. Ujú, Vienen de la nada y no tienen como algún tiempo establecido. O sea, puede que un mes estés bien, 2 o 3 meses y luego viene esta crisis. ujú, ok. ¿Y cómo has logrado tú poder vivir con esto, ¿no? Porque entiendo que puede ser que al principio no tienes las crisis, pensar que todo está bien y de pronto viene la crisis y otra vez te pone pues como en estado de alerta y dices, no, pues no, esto es como un sub y baja. ¿Cómo has logrado tú poder pues tener como un sentido de vida y integrado este trastorno a tu vida? Pues es muy difícil porque primero la parte de aceptación
esto vino pues como de la nada, ¿no? Aún no sabemos a ciencia cierta por qué es que sucede esto y la aceptación de que ahora tienes que vivir con esto es muy difícil y muy tardada, que te desesperas, te enojas, no lo entiendes, te desconcierta y aun que ya tengo tiempo con este diagnóstico y con esta enfermedad, a veces en los momentos de crisis pues es todavía difícil, ¿no? Ujú, Pero estas herramientas que te ayudan, por ejemplo, en psicoterapia, en pensar que pues es una crisis, que va a pasar y que solo van a ser unos días, pero que siempre tengas presente que esto va a terminar. O sea, no toda la vida vas a estar mal, solo van a ser pequeños momentos y que tienes que aceptarlo. O sea, no hay nada que puedas hacer por ahora para que ya no los tengas. Entonces, dentro de lo que cabe, vivir estas crisis, pues de la mejor manera posible, haciendo cosas que te gusten, que te animen. eh, y pues es eso, como que irlo aceptando e irlo manejando con estas herramientas que te dan en psicoterapia. Te digo, este otro pensamiento que te ayudan a generar, como de sí, está el pensamiento de que las cosas malas pasan, ¿no? Pero también está este otro pensamiento de, mira, quizás hoy te levantaste de la cama y eso es algo bueno, quizás viste a tus amigos y eso es algo bueno. Entonces, tratar también de ver lo bueno te ayuda a sobrellevar estas crisis. ujú. Ok. ¿Y cómo te ha cambiado a ti como persona, desde un punto de vista, o sea, como más humano? ¿Ha habido cambios en ti de antes de que tuvieras ese trastorno a ahora? Sí, creo que me he vuelto más empática y he tenido la fortuna de ver las cosas con más perspectivas, con más variantes. A veces no sabemos por lo que las demás personas están pasando, ¿no? O lo difícil que es y a veces solamente juzgamos y nunca nos ponemos a pensar que quizás eh, son así o están pasando por algo que nosotros no sabemos. Y creo que esto es lo que más me ha cambiado, que soy una persona más empática. Ujú. Ok, ok. Y en el aspecto social, tus amigos, ¿cómo han estado o no han estado? ¿Cuáles fueron sus reacciones? Pues en este aspecto he sido muy afortunada porque tengo un círculo de amigos que para mí los amigos son la familia que nosotros escogemos. Ujú, Ellos pues sí estaban asustados cuando todavía no sabía qué pasaba o las enfermedades que tenía. Pues me acompañaban, hablaban conmigo por teléfono, venían a mi casa. Cuando pasó lo del intento de suicidio, pues estaba dentro de mi ciclo escolar para la universidad, entonces pues venían por mí a mi casa, me traían, o sea, como que se aseguraban de cuidarme, siempre preguntándome cómo estaba, cómo podían ayudarme, tratando también como de entender un poco lo que me estaba pasando, ¿no? ujú, Eh, son como, pues también muy empáticos conmigo porque siempre están ahí cuando lo necesito y sé que, bueno, me he dado cuenta con el paso del tiempo que soy muy afortunada porque hay personas que pues no tienen este círculo seguro, ¿no? Y creo que sí es bien importante porque aunque estés triste, aunque a veces no quieras ver a nadie, el saber que hay personas allá afuera que te quieren, que te esperan, que te estiman, que quieren que estés bien, es muy reconfortante. ujú. Ok. Y, o sea, ellos también han tenido como esta empatía contigo para saber, porque decías tú, no, pues nunca sabemos lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Dices, tú puedes estar sufriendo o no porque una persona hoy no te quiera ver, tiene que ver contigo de esto de tomarte las cosas personales, ¿no? Dices tú, cada quien puede estar padeciendo y tener esta empatía hacia el otro sin juzgar, que no sabemos cuál es su realidad en ese momento, ¿cierto?
cierto. Entonces, ¿qué puedes recomendar, ¿no? O sea, a las personas para tener esta empatía. ¿Qué es lo que no están viendo? ¿Qué es lo que se requiere del ser humano para ser empático ante alguien que padece una enfermedad mental? Pues a veces las personas se acercan y como que no tenemos las palabras adecuadas para decirles, ¿no? Y Ujú, siempre nuestra primera respuesta es decirles, pues tranquilo, no estés triste, todo va a estar bien. Y, y eso, pues sí, es como una respuesta errónea. Creo que lo mejor que puedes decir en ese momento es, lamento que estés pasando por eso, estoy aquí para acompañarte, para buscar una solución juntos. Pues quizás en ese momento no tengamos el conocimiento, pero sabemos que podemos buscar en internet o quizás conocemos a otras personas que quizás sí tienen los contactos para poder ayudar a esa persona. ujú, Entonces, no cerrarnos solamente a decir, ah, tranquilo, todo eso va a estar bien, ujú, porque no tenemos la certeza de eso y eso quizás genera una esperanza que no va a suceder, porque las cosas no están bien por arte de magia. ujú, ujú. Ok. Sí, y sí, qué bueno que lo mencionas. Mm, Tendemos mucho a, no sé, ver a alguien triste o pasa un mal momento y queremos aliviarlo como échale ganas, no estés triste, cuando en realidad muchas veces lo que la otra persona requiere o uno mismo es esta empatía, ¿no? Decir, sí, sé que te sientes mal. Nos cuesta trabajo dar esa aceptación que la otra persona que está padeciendo necesita. O sea, no tanto es, ahorita se te quita, sino qué puedo hacer por ti, cómo puedo hacer que estés más a gusto, vamos a buscar, como dices tú, una solución y no este famoso de échale ganas y no estés triste y no deberías de sentirte así porque eso en realidad no ayuda a quien lo está padeciendo, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Este, no sé si hay alguna otra cosa que te gustaría mencionar y si después de eso pudiéramos abrir a preguntas y estarías dispuesta a contestarlas. Pues que no tengan miedo. Sé que a veces las personas tenemos miedo de los diagnósticos que nos van a dar. Una enfermedad mental es igual de importante que una enfermedad física. A veces no comprendemos las enfermedades, pero el evitar los diagnósticos no va a hacer que la enfermedad se resuelva sola. Ujú, Siempre, pues va a ser algo que va a haber algo que hacer para poder apoyarnos. Entonces, no tengan miedo de los diagnósticos. Va a ser difícil, pero en algún momento vamos a encontrar la estabilidad y tenemos que trabajar para poder encontrarla, porque las cosas no suceden por arte de magia. Tenemos que tener la fuerza. Y yo sé que a veces es difícil y es cansado, pero como dije antes, no toda la vida vamos a estar mal y entre más pronto nos acerquemos al diagnóstico y a los medicamentos y a la psicoterapia, ujú. pues vamos a tener un mejor resultado. Ok, ok. Muchísimas gracias, 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 Julie, por abrirte y por darnos esta información para que otros podamos, ¿no?, saber cómo se vive una enfermedad mental o si cada uno lo estamos viviendo, como dices tú, no tener miedo a la psicoterapia, al psiquiatra, porque un diagnóstico pues va a ser para nuestro bienestar y el tomar el medicamento como dices tú, no es por arte de magia, se lleva un rato, unos meses para poder sentir una mejora y saber que la mejora, o sea, ese te va a ayudar a tener un bienestar, pero no va a ser todo el tiempo y podemos tener crisis. Muchas gracias, Julie. ¿Hay alguien que le gustaría, tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Julie en este momento? Si quieren escribírmela en el chat, a ver si, o Luz María, sí, te escucho, Luz María.
Puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, hola, primero que nada, pues quiero decirle que le mando un fuerte abrazo, que es muy valiente al hablar sobre esto. Y sí me gustaría preguntarle algo. Por ejemplo, yo tengo un familiar que sufre depresión, am, igualmente también ha tenido pensamientos, igual, no ha llegado a este punto de hacerse daño, pero cuando ella me habla de esos pensamientos, pues sí es muy doloroso, ¿verdad? Escuchar a la persona cuando se expresa porque tú quieres ayudarla y no sabes cómo ayudarla, especialmente cuando es alguien muy cercano a ti. Y mi pregunta para ella es como, por ejemplo, sus papás. A ella, ¿qué fue lo que más le ayudó y le gustó de sus papás para hacerla sentir segura? Ujú. Ok, gracias. Gracias, a Eh, ver. pues bueno, para esto antes mi relación con mis papás no era tan buena. Después del intento de suicidio, pues como que se quebró algo, ¿no? Algo tenía que cambiar, algo estaba mal y pues recibí de ellos mucho apoyo, mucha comprensión. Se abrieron mucho a todos los temas, pues hacerme sentir que estaban ahí, que no importaba la hora, si yo necesitaba ir al hospital, pues era más seguro ir al hospital, atenderme, que me dieran pues algún medicamento o me ajustaran las dosis o pues que te aterricen, ¿no? Que te digan estos pensamientos no son tuyos. Esa disponibilidad de ellos de siempre ayudarme, de acompañarme, de que, ok, si a lo mejor ellos no saben al 100% lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy pensando, pero lo intentan, se informan, eh, pues tratan como de acompañarme, de hacerme sentir que no estoy sola. Ok, ok. Muchas gracias. Gracias. Ujú. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta que le gustaría hacerle a Julie en este momento? Que alce la mano o que abra su micrófono o que me lo mande por aquí, por el chat. Ok, en lo que están. Eh, Julie, esta parte que está mencionando ahorita Luz María de los padres, ¿no? Me imagino que como papás, tal vez tus papás, pues, se empezaron a sentir culpables, que tal vez ellos habían hecho algo o habían dejado de hacer algo para que tú manifestaras este trastorno. No sé si la psiquiatra les explicó o algo a tus papás, ¿no? Porque como papás, pues podemos pensar que algo hemos hecho mal. Pues sí, cuando, sobre todo mi mamá, que es la que entra conmigo con la psiquiatra, se les explicó que pues era parte del trastorno, que no sabemos por qué se desarrolló, pues le- no, no había como tal culpas para ellos, Ujú, sino que era algo que estaba pasando dentro de mí, que no podía controlar, o sea, fue la explicación que les dieron, que era parte de la enfermedad y que pues lo mejor que ellos podían hacer era acompañarme y que esos sentimientos de culpa pues no iban a ser buenos para ellos, ujú, porque a final de cuentas no resuelve nada. ujú, Si, si ellos sentían que en algún momento pues no habían estado bien o así, pues era el momento como de rectificarlo, ¿no? Porque pues lo que ya está en el pasado, pues ya pasado. ujú. Entonces, pues es eso que si querían cambiar algo, pues este era el momento de sentir su apoyo. Ok, bien. O sea, digamos que, a ver, yo quisiera hacer como una diferenciación. O sea, existen cosas que nos pueden pasar, ¿no? Podemos tener, o sea, puede ser que yo puedo pasar por una tristeza profunda donde no tiene que ver con un trastorno, sino con lo que me rodea.
con algo que me pasó, con alguna situación que no pude resolver, que hace que yo entre en un estado depresivo. Ese estado depresivo, si no es un trastorno como tal, si no tiene que ver con la química del cerebro y tal, con la psicoterapia se resuelve. Y ahí sí, dice Héctor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? Bien, entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una depresión que no es un estado como tal, con la psicoterapia se puede resolver. Cuando esa depresión no, no hay una mejora con la psicoterapia, se resuelve la situación y aún así la persona que lo padece nada más no se siente como en este hoyo y no hay salida, entonces vamos con un psiquiatra. ¿Okay? O sea, el primero se va con el psicoterapeuta, ¿no? El psicólogo. El psicólogo tiene que tener la capacidad y la apertura de saber hasta dónde puede ayudar a la persona. Si se ve que no se puede ayudar, que no hay mejora, entonces se tiene que referir con un psiquiatra. Y se trabaja, como bien dice Julie, a la par. El psiquiatra es el que medica, el que tiene la facultad de poder expedir los fármacos, porque el psiquiatra primero estudió medicina y luego se especializa en psiquiatría. El psicólogo no tiene la facultad para poder prescribir ningún tipo de medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que son los fármacos es con el psiquiatra. El psiquiatra, cuando ustedes van, pues hace las preguntas, hace como una pequeña entrevista para saber cuáles son los síntomas que se está experimentando, puede hablar con los papás, ¿no? Y después en los periodos, el psiquiatra también es el que nos ayuda en las crisis. ¿De acuerdo? Es a quien se tiene que recurrir. Como bien dice Julie, si yo tengo una crisis y no puedo con esta crisis, o sea, no puedo con estos pensamientos, pues sí se tiene que recurrir al hospital, ¿no? Al psiquiátrico para que nos ayuden. Entonces, algo que ella menciona que es importante es esos pensamientos, o sea, cuando dice uno, bueno, es que si yo tengo un intento de suicidio, es porque no me gusta la vida, ¿no? O sea, ya no quiero, ya no puedo con la vida, que puede haber intentos de suicidio basados en esto, donde ya no estoy contento y decido quitarme la vida para aliviar un sufrimiento, tal. El otro del que ella habla es un intento o querer suicidar porque estos pensamientos me están dominando y me están diciendo que la vida no vale la pena, que para qué estoy aquí, que lo alivie. Y los pensamientos causan que quiera yo quitarme la vida. O sea, hay que diferenciar, ¿sí? No todos son trastornos y puede haber crisis, donde podemos tener crisis en una situación que fue como muy traumática y voy a tener estos efectos, pero después se va, a diferencia del trastorno donde hay una cosa que tiene que ver con la química del cerebro, donde se ayuda de la mejor manera para volver a tener ese bienestar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Alguien pregunta, ¿cree que la marihuana ayuda a calmar la depresión o ansiedad en la situación de la persona? Y te pregunta Julie, no sé si ella podría darme una respuesta a esta duda. Mm, pues yo como tal nunca lo he intentado, pero mis doctores, bueno, mis psiquiatras me han dicho que no es bueno, porque la marihuana, como sabemos, puede generar algunas alucinaciones y esto puede derivar en alguna psicosis. Entonces, siempre te recomiendan que no, si tienes ansiedad, depresión o cualquier trastorno, no es bueno que la ingieras, que la consumas, que no sabemos hasta qué grado pueden causar esas alucinaciones y pues ya no solamente hacerte daño a ti, sino a otras personas. Ujú. Ok, sí, muchas gracias. Y sí, un poco, ya ver, Yuli, ¿qué piensas tú? Es como el automedicar, o sea, decir, ah, pues, voy a tomar la marihuana y con esto me lo voy a quitar. O sea, al final es la automedicación, no.
O sea, no es el fármaco porque esta persona tiene depresión y le están dando esto y me lo pasa y entonces me lo tomo yo. Como bien dice Yuli, cada quien va a manifestar los trastornos de una forma con sus variantes. Entonces, no nos pasemos la receta del que tiene una depresión, porque yo también siento, cada quien tiene que ir al psiquiatra y que se le dé un tratamiento pues específico para los síntomas que tiene, para su constitución, para todo. Entonces la marihuana viene siendo una automedicación que puede tener otros efectos que agraven la condición. Como dice Julie, puedes tener alucinaciones unidos a los pensamientos que ya tienes y pues sí, no es recomendable. Ok, ¿alguna otra pregunta? A ver, escríbenmela por aquí. ¿Nadie más? Ok. Yo sí, porfa. A ver si hay, perdón, no te vi. Dime, No, Mónica. es que apenas se me prendió el foco. Este, ¿cómo se puede hacer para ayudar a una persona que no quiere aceptar la ayuda? Pues es como los alcohólicos anónimos, hasta cuando se dan cuenta, van a tomar la decisión. Un previo no se puede hacer nada. Ok. Mm. O sea, Sí, tú una ves persona que sientes- depresiva, una persona que sobrepiensa, decirle vete a terapia, ya lo harté. Entonces eso se vuelve como una guerra que ya parece que no nos van a hacer caso, ¿no? Ujú. Bueno, pues en cualquier circunstancia, ¿no? Donde, dependiendo también la edad, ¿no? La edad de la persona, si es alguien menor de edad, pues sí, sí se les lleva a la fuerza, ¿no? Porque Sí. los papás No, son... ya es un adulto, Ah, casi adulto mayor. ok, ok. Sí, lamentablemente, si no quieren esa ayuda, es poco lo que nosotros podemos hacer, como decimos los alcohólicos anónimos. Lo que sí se puede poner son límites. O sea, si yo vivo con alguien y esa persona ya su comportamiento empieza a afectar la dinámica familiar, la forma en que nos relacionamos, causa demasiada tensión, ahí sí podemos poner como un límite. Desde si tú quieres vivir aquí, tú tienes que buscar ayuda porque si no, tu forma de ser, lo que estás causando o el estrés o el que estemos siempre pendientes de que no te vayas a lastimar, no es vida para nosotros. Y el límite lo pones tú para poder salvaguardar tu bienestar si es que la otra persona no la quiere salvaguardar. ¿Ok? Héctor, si Gracias. tienes alguna, de nada, Sí, alguna yo creo que pregunta. es una pregunta muy general. A ver. Bueno, me gustaría que escucharan. Por ejemplo, yo tuve un evento traumático con mi niño, ¿no? Más pequeño, él tiene ahorita 10 años, a lo mejor en aquel entonces 7, 8 años, pero él le detectaron, tuvimos que tomar un tratamiento em, con el psicólogo, porque al final de cuentas, pues lo que Ujú, vivimos, a, a él ya tenía como el espectro autista, por decirlo así, porque le hicieron unos estudios. Pero últimamente, bueno, ha recibido terapia durante todo este tiempo, pero últimamente tiene como ataques de ansiedad en el sentido de que, por ejemplo, él mismo dice, espérame, dice, es que necesito como manejar mi mente porque hay vocecitas que me dicen, o sea, como que siente que algo le dice su mente, ¿no? A mí me preocupa ujú, porque igual yo, por ejemplo, en su momento también me detectaron que tenía ansiedad y aparentemente TDAH. Ahorita yo estoy tomando un medicamento que primero me dieron una mínima cantidad, por ejemplo, la mitad de una pastilla y después la pastilla completa que eran 50 miligramos y ahora estoy tomando 100.
Entonces, sí es preocupante para mí, por ejemplo, porque de alguna manera estoy piense y piense en cómo ayudar a mi niño, ¿no? Porque al final de cuentas, de repente está bien y de repente está enojado o a lo mejor una manera para él de equilibrarse es estar dibujando. Así sean las 10, 11 de la noche, él de repente dice, déjame dibujar. Digo, es que ya es hora de dormir. Dice, dame tiempo. Hemos tratado de validar sus emociones y lo que él siente, pero ahorita sí como que él mismo Pero, ya es... eh, eh, Héctor, déjame preguntarte, pero ¿has llevado a tu niño con un psiquiatra? Sí, le hicieron unos estudios, pero es ahí donde yo tengo a lo mejor esa duda, ¿no? Entre psiquiatra y psicólogo, ¿no? Porque al final de cuentas él nada más ha ido a terapias en donde cómo se siente y nos hicieron muchas preguntas desde que él nació y detectamos muchas cosas, ¿no? Entonces por eso también me decían que tenía el espectro autista, Ok, pero últimamente sus emociones o su ansiedad ha ido acrecentándose, ¿no? Y esos cambios de humor también. ok. Entonces lo que yo te recomendaría es que lo llevaras con un psiquiatra. ¿Ok? Estás teniendo ciertos signos que son importantes, ¿no? Uno, está escuchando voces, ¿de acuerdo? Entonces, eso requiere que vayas con un psiquiatra. Está subiendo sus ataques de ansiedad, ¿sí? Y podríamos decir que no tendría por qué estar ansioso si su entorno está tranquilo, si es que es así. Entonces, ya les hicieron los estudios, está bien, nada más es momento de llevarlo a un psiquiatra para que ustedes puedan, tú y tu esposa, manifestarle qué es lo que está pasando y pueda platicar con el niño para poder dar una solución. En este caso, tal vez van a ser medicamentos, ¿ok? Yo te sugiero que no esperes más tiempo, sino que ya lo lleves a un psiquiatra, no a un psicólogo, sino a un psiquiatra. Ok, gracias. Gracias. Milagros tiene, el pensar mucho en el pasado es un ataque de ansiedad. Ok. A ver, Milagros. Uno es, el pensar en el pasado no es un ataque de ansiedad. El pensar en el pasado, o más bien te pasa a ti que cuando piensas en el pasado te pones muy ansiosa o te da un ataque de ansiedad. O sea, un ataque de ansiedad, o sea, si nos da, no siempre tiene que ser un trastorno, ¿no? La ansiedad, cuando es un trastorno, son miedo y preocupaciones excesivos, ¿sí? Que suceden todo el tiempo, que no puedo controlar. A veces, si hablamos de una ansiedad, la ansiedad no como trastorno, la ansiedad nos puede indicar que hay algo que no está bien, hay algo que no estamos resolviendo, o sea, la ansiedad como que nos habla. Entonces, si tú estás con un ataque de ansiedad y te das cuenta que cuando tú te vas a un pasado y estás pensando todo el tiempo en este pasado, te da el ataque de ansiedad, eso indica que hay algo que no has resuelto, que te hace pensar y te vuelve a generar el mismo malestar que cuando viviste esa situación. Para eso, Milagros, yo sí te recomiendo que vayas con un psicólogo o a una psicoterapia. Si quieres consultarme, pues también te puedo ayudar. ¿De acuerdo? Ok. Pues bueno, si no hay más preguntas, yo te quiero dar las gracias. Muchas gracias, Julie, por habernos dado esta información tan valiosa. El poder decir, tengo una enfermedad mental, el decirnos cómo fue, cómo te diste cuenta, cuál es la postura que tienen que tener la gente que te rodea, saber que podemos ser empáticos y no juzgar a las demás personas, abrirnos a saber que existen las enfermedades mentales y poder ayudar a los demás. ¿Cómo ayudar a los demás? Como dice Mónica, si se dejan ayudar, pero si estás con alguien que se siente mal, es no échale ganas, es estoy contigo, dime qué necesitas, cómo te puedo ayudar, vamos a buscar soluciones y no tanto es ya no estés triste. ¿De acuerdo? Entonces, para Julie era muy importante que escucharan porque a veces vemos
las cosas como lejanas, como que a mí nunca me va a pasar o como que esto le pasa a otras personas y no lo podemos, como que cuando nos pasa a la hora de ya tener esta información de cuando yo tengo ciertos síntomas que yo no puedo controlar, que tienen que ver con mis pensamientos, donde mi día a día se hace complejo, donde tengo crisis y no sé ni por qué, es momento entonces de buscar una ayuda, de buscar un psiquiatra o consultar a un psicólogo que en su momento tendrá que tener la ética de saber que con la pura psicología no sale y referirnos a un psiquiatra. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Voy a poner esta plática en YouTube para que ustedes la compartan con muchas más personas y el testimonio de Julie ha sido invaluable. Démosle un aplauso. Muchísimas gracias, Julie. Que pasen ustedes una excelente mañana. Gracias.